Nuevamente bienvenidos a todos nuestros estudiantes de CETESA. Estamos ya hacia la parte final de nuestro curso Los Evangelios. Y en esta última presentación nuestra vamos a hacer un segundo abordaje sobre el tema de los milagros. Hemos querido dividir este tema porque se vuelve bastante largo y nos parece que es importante abordar suficientemente sobre este tema, particularmente en este tema que casi no lo estudiamos porque lo damos por sentado. Yo mismo me senté a pensar por un rato qué tengo que decir sobre los milagros, pues es una cosa sobre la cual cuando nosotros necesitamos de Dios, oramos, ayunamos, buscamos la manera de que Dios nos conteste alguna petición de una necesidad muy ingente y esperamos que Dios haga un milagro, pero la verdad es que poco pensamiento le damos como para elaborar un abordaje teológico, un abordaje didáctico sobre lo que nos enseñan los milagros. Bien, en esta segunda parte pues de los milagros de Jesús vamos a hablar un poco acerca del sentido más que de los milagros en sí, como en la exposición pasada hicimos una presentación sobre la manera como Jesús operó estos milagros, estos portentos, pero en esta lo que vamos a ver son lo que nos enseña, qué está detrás de ello, cuál fue la intención de Jesús, qué podemos aprender de lo que Jesús nos enseñó a través de los milagros. Entonces vayamos a nuestra segunda diapositiva para poder hablar acerca de lo que el mismo Antiguo Testamento había profetizado acerca del Mesías. Ya en la Midrash de los judíos, se escribe pues que la Midrash es como un comentario, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, de los profetas. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado. Capítulo 52 de Isaías, versículo 13. Por los milagros que realizó Moisés, solo logró conseguir que una nación sirviera a Dios, pero el Mesías hará que todos los pueblos de la tierra le sirvan. Este es el comentario sobre esta prosperidad de que habla la Midrash de los judíos en cuanto a los portentos del Señor Jesús. Pasemos a la siguiente. Jesús hace milagros que implicaban en los beneficiarios un reconocimiento de la bondad de Dios y un cambio de vida. Es interesante que cuando nosotros leemos de estos portentos encontramos que Dios quiere que nosotros nos involucremos en oír su voz más que solamente en recibir el beneficio de este portento que Él quiere hacer en nosotros. Su resistencia a hacerlos muestra que no buscaba su propia exaltación o gloria. De aquí que tengan un significado propio. Aquí pues vamos a abordar un poco más esto de la significancia, del significado, de lo que va más profundo, más allá del mismo hecho portentoso. Sigamos. Los milagros de Jesús se entienden en el contexto del reino de Dios. Ya habíamos mencionado anteriormente que el reino de Dios, cuando Jesús viene a instaurarlo, quiere hacerse presente pero con algo especial, como quien dice, ¿qué va a caracterizar este reino de Dios? Y mencionábamos la vez pasada que cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o si esperarían otro, la respuesta de Jesús fue muy interesante. Dice: vaya, dígale a su maestro, a Juan el Bautista en este caso, lo que ustedes ven. ¿Qué ven? Que los cojos andan, que los ciegos ven, que los leprosos son limpiados y que a los pobres les es predicado el Evangelio, la buena nueva del perdón de sus pecados. Entonces, esta es la señal de la presencia del reino de Dios. Ya lo habíamos mencionado. Entonces, a través de esto, Jesús fundamenta el hecho de que ya el reino de Dios está trabajando. Claro, algunos en la interpretación escatológica de esta parte van más allá. Por supuesto, esta parte es polémica, no la voy a presentar aquí como un dogma o como una enseñanza que está establecida. Pero algunos dicen que aquí, a través de estos portentos que Jesús hizo, Él estaba atando al hombre fuerte, estaba atando a Satanás. Y estos estudiosos de la escatología dicen que a eso es lo que se refiere el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando dice que Satanás es atado por 1000 años. Claro, como dije, es polémico porque la mayor parte de nosotros pensamos no es posible que estemos viviendo como en el milenio, porque miramos tanta maldad y tanto pecado y que Jesús todavía no concreta
el establecimiento de su reino entre nosotros. Pero sí tiene razón un punto de vista en el sentido de que profética y predictivamente Jesús está diciendo: aquí estoy atando los poderes de Satanás sobre todas las cosas que incomodan y que causan la infelicidad de los seres humanos y que por lo tanto no pueden vivir una vida plena, la vida eterna. Y lo ato. Y yo soy el que voy a gobernar de aquí para allá. Y la señal de la presencia de mi reino es que yo traigo sanidad, yo traigo liberación de demonios, yo traigo portentos en la naturaleza porque yo soy el Señor. Esta es una interpretación interesante. Jesús inaugura el reino de Dios con los milagros. Más bien, esta es una respuesta a la llamada de el creyente. Esto es fundamental y distintivo de los milagros que Jesús obró. El reino de Jesucristo y su presencia, pues, son inseparables del ministerio de Jesús. Vamos adelante. Por tanto, Jesús hizo milagros para confirmar que su reino estaba aquí. Leo esta parte en rojo, que es lo que voy a comentar. Los milagros sobre la naturaleza son señales de que el poder divino que actúa en Jesús se extiende más allá del mundo humano y se manifiesta como poder de dominio también sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre los otros poderes, sobre las vidas humanas. También pasemos. Cuando hablamos de la naturaleza, entonces, ya en nuestra exposición pasada los dividimos de la naturaleza, de enfermedades, de la muerte, en las resurrecciones, etcétera, etcétera, y en los espíritus inmundos o los que causan opresión en las personas. Aquí hablemos un poquito de la naturaleza que Dios quiere manifestar en Cristo, que Él es el Rey y que la naturaleza ha de estar totalmente a la orden de su reino y que no puede estar ni influida ni dominada por el poder del mal. Entonces, Dios habla en Jesús con tantos milagros que al cabo de los 3 años casi se acostumbró la gente a ver esa grandeza de los milagros. Ya sabían que donde Jesús iba a estar, allí habría algo especial. No iba a ser todo lo mismo del año pasado, como decimos nosotros. Todos los milagros de Jesús son para el bien. Es interesante que Jesucristo es presentado en los evangelios como uno que hace portentos, pero no para mal, siempre es para bien. Por eso es que algunos evangelios falsos, gnósticos o de otras fuentes no entraron en el canon del Nuevo Testamento, porque presentaban a un Jesús que hacía mal a otra persona, que no estaba con él o que era opuesta o que peleó de niño o cosas así. Y esos evangelios, esas narraciones se quedan fuera del Nuevo Testamento. Los ciegos se llenan de alegría al ver, los paralíticos saltan de gozo y los leprosos estrenan una nueva convivencia, es decir, que antes estaban aislados y hoy van a poder ser parte de la sociedad y interactuar con ellos. Sigamos. Para que un portento milagroso se lleve a cabo, Jesús requiere que la persona, y más que la persona, a veces de otras personas que los acompañaban también tuvieran fe. Entonces, la presencia de un portento, como ya vamos a ver más tarde, se da en el ministerio de Jesús, pero requiere una parte de la otra persona. Mire qué interesante, que Dios espera que nosotros creamos. Por eso la misma participación en el Evangelio de Jesucristo en el reino requiere del arrepentimiento y la fe. No hay nada que Dios va a hacer en nosotros si nosotros no le creemos en Él. Eso es lo que dice el escritor de los Hebreos, que dice que Él espera que nosotros creamos que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, todos aquellos milagros en curaciones, en la naturaleza, en la resurrección. ¿Se acuerdan cuando le dijo a María y a Marta? Y creo que a una de ellas fue en el capítulo 11 de San Juan, que probablemente vamos a comentar más tarde. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces había que creer. Pasemos. Una de las características fundamentales de los milagros es el papel de la fe. Entonces Jesús exige fe para que se realice el prodigio. Tanto es así que la fe provoca milagros y la falta de fe estorba los milagros y los hace imposibles. ¿Recuerdan ustedes el paralítico que atravesaron a través del techo? Dice, cuando vio Jesús la fe de ellos. En este caso, no era ni tanto, probablemente el paralítico estaba tan paralítico que ni pensar podía. Entonces necesita fe. Los evangelistas no narran los milagros para demostrar que Jesús fue un milagrero,
o para mostrar su poder, o para maravillar a la gente. No era como los brujos, como los magos, que anda ofreciendo sus milagros. Ese es un tema importante. Hoy hablábamos con una persona y me decía, a mí me preguntan a veces, ¿por qué hoy no suceden aquellos milagros que leemos en el Nuevo Testamento? Y no terminamos la conversación, pero yo le iba a contestar. La verdad es que hoy hay muchos más milagros de lo que se lee en el Nuevo Testamento. Pero es que Dios no anda haciendo un milagro en cada cosa. Él va a hacer un milagro con un propósito. Él va a hacer un milagro donde se necesita. Él va a hacer un milagro donde es estratégico hacerlo. No es que a todo nos va a dar respuesta milagrosa, pero sí los hay, y los hay más abundantemente de lo que existieron aún en el tiempo de Jesús. Vamos adelante. ¿Cuál es la naturaleza de los milagros? Bien, en primer lugar, no comentamos en nuestra primera presentación, y lo dejamos para esto por el momento, el hecho de que la palabra milagro en español viene de otros términos, 3 o 4 diferentes términos que leemos en el Nuevo Testamento en el griego. No existe en realidad una palabra en el griego para milagro. En realidad, la idea de milagro está puesta más en español que en el griego. El primer término que encontramos para esta idea es dunamis, que significa poder. Entonces, de este portento es que generalmente nos hablan los evangelistas cuando nos hablan de obras maravillosas que nosotros llamamos milagros. Obras poderosas. Ahí tenemos Lucas 8:46, Mateo 11:20, 25:15. Según cierto erudito, este vocablo destaca el acto poderoso efectuado, y más particularmente el poder mediante el cual se realizó. Dicho acto se manifiesta como una expresión del poder divino en acción. Es decir, la palabra milagro es de nosotros en nuestro idioma, pero la palabra que más se utiliza o se traduce como tal es la palabra dunamis, de donde tenemos la palabra dinámica, dinamo, dinamita, que es poder. Sigamos. Otro término es el término teras, que suele traducirse portento presagioso o prodigio. Aquí tenemos unas citas, léalas usted. Esta expresión recalca el efecto que produce en los observadores, es decir, cuando sucede un hecho sobresaliente, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa cuando usted observa o conoce de un portento? Es como decimos que nos quedamos con la boca abierta, ¿verdad? Es decir, wow, ¿de dónde viene este poder? Lo maravilloso es lo portentoso. Un tercer vocablo es el término semeion, que significa señal. Este abunda. Las señales, y este término es importante, se centra en el significado más profundo del milagro. Por eso apartamos esta presentación aquí, porque aquí no vamos a hablar tanto de los milagros en sí, como enumerarlos, como hicimos allá, sino hablar un poco más a profundidad del significado, del sentido, de la enseñanza, la didáctica, el punto central que Cristo quiere hacer cuando efectúa un hecho portentoso. Pasemos más adelante. Hay en los evangelios varias expresiones en donde nos hablan de un sinfín de milagros. Aquí tenemos una, Mateo 14:14. Es decir, Jesús hizo tantas otras cosas. Dice aquí, vio una gran muchedumbre y se compadeció de ellos y curó a sus enfermos. ¿Cuántos? No dice. No dice a qué hora lo hizo, si pasó todo el día o qué. En otros pasajes que enumeramos anteriormente, habla de hizo Jesús muchas otras cosas que no están escritas aquí, dice Juan, y si se escribieran no cabrían los libros en la tierra, dice. Es exageración, ¿verdad? Pasemos más adelante. Al realizar obras poderosas, Jesús nunca llamó la atención sobre sí mismo. Se aseguró de que Dios recibiera los méritos y las alabanzas por cada milagro. Antes de sanar a un hombre ciego, por ejemplo, hizo hincapié en que la curación se efectuaría para que las obras de Dios se pusieran de manifiesto. En su caso, aquí está Juan 9, del 1 al 3, y se repite también el hecho de la resurrección en 11. A diferencia de los ilusionistas, de los magos, curanderos, Jesús nunca empleó el hipnotismo, trucos, exhibiciones espectaculares. Vengan, miren cómo lo voy a hacer yo, conjuros, ni rituales emotivos. Tampoco Jesús nunca llamó a una campaña de sanidad, fíjense, sino que la gente acudía porque sabían que él al orar podían recibir un hecho portentoso. Sigamos. Ya hablamos en la presentación anterior y aquí vamos a hacer una pequeña repetición que se me quedó aquí en la presentación, pero vale la pena repetirlo,
En Mateo 11, 4 y 5, la presentación o el suceso de los milagros era una manifestación del carácter dinámico y salvífico de la presencia del reino de Dios. Ya mencioné anteriormente, en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, encontramos este dicho que dice que cuando pasen las primeras cosas, cuando ya lleguemos al final, en la conclusión y concreción de su reino, ya no habrá más llanto. ¿Qué es lo que nos ocasiona llanto? El dolor, la enfermedad, la pérdida de seres queridos, pero ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, ni enfermedad, ya no habrá más muerte. Entonces, esa concreción es la que se adelanta a decirnos la presencia de los milagros. Son la evidencia expresa del carácter mesiánico de Jesús. Mateo concentra mucho de la atención en los milagros de los capítulos 8 y 9. Mateo, según Pérez Milo en su comentario en el libro de Mateo. Sigamos. Las señales de la presencia del reino de Dios. ¿Cómo iban a manifestarse estas señales? Bueno, Jesús calma el hambre, porque en el cielo, como decimos, mejor dicho, en el reino de Dios, para no hablar aquí de asuntos más dogmáticos, ya no va a haber necesidad de las hortalizas. No sé cómo lo vamos a hacer, pero el Antiguo Testamento dice que Dios les dio maná en el desierto, ¿verdad? Una comida celestial. Ya no tendremos angustia porque no va a llover. Dios, en su presencia, en su reino, va a calmar el hambre. No va a haber necesidad de ir al supermercado, de estar haciendo sistemas de irrigación. La enfermedad, ya lo mencioné. Ya no habrá desastres naturales. Ya Él habrá pasado, habrá hecho que nosotros pasemos toda esta etapa y que no tengamos más dolor ni clamor. Y ya no estemos angustiados porque perdimos a un ser querido en un ahogamiento, en una inundación, en un terremoto, en un incendio, etc., sino que Él será nuestro consuelo. Pasemos. Será el triunfo total sobre los espíritus malvados. Ya los espíritus no nos atormentarán. De cualquier manera que usted interprete los milagros que hizo Jesús sobre los espíritus inmundos, porque hoy hay una interpretación más actualizada, posmoderna, ¿verdad? Hablamos de epilepsia, hablamos de ataques de ataques de lo otro, que en aquel tiempo no eran conocidos por la ciencia. Hoy vemos algunos elementos de esos que tienen que ver con la ciencia. En la psicología o en la psiquiatría, la esquizofrenia, etc., pues también en cierta forma son demonios que atacan nuestra sanidad, nuestra salud, nuestra felicidad. Son espíritus malvados. Aunque naturalmente no estoy diciendo yo aquí que todo desorden mental y desorden de la conducta sea un espíritu malvado. De repente son desórdenes también físicos. Eso amerita otro tema para discutir en otro momento. Sigamos. Y por último, la muerte. ¿En qué consiste nuestra redención? La redención no solamente es del alma, no solamente es del espíritu. La redención nos la presenta Dios, que también es del cuerpo, que va a resucitar el cuerpo. Dice Pablo que seremos transformados y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo eso implica la victoria de Jesucristo sobre la muerte, ahí en 1 Corintios capítulo 15, como lo tenemos aquí. Entonces, Él triunfará sobre la muerte, que va a ser, pues, Él, por decir así, para cerrar con broche de oro, la manifestación de su reino. Sigamos. Ahora bien, con el tiempo, las personas a quienes Jesús ayudó enfermaron y murieron. Es decir, cuando Él hizo milagros de sanidad y de resurrecciones, estas personas murieron. Entonces, solo disfrutaron por un tiempo para que Dios manifestara su gloria, como dijimos anteriormente. Entonces, sirvieron de mucho, pues probaron que las emocionantes profecías sobre el reino mesiánico tenían fundamento. Es indudable que el rey nombrado por Dios acabará con el hambre, las enfermedades, los desastres naturales, los demonios, la muerte. Está claro que Jehová le ha otorgado este poder a Jesucristo para lograrlo, ¿verdad? Vamos adelante. Ahora vamos a lo que hemos llamado la teología de los milagros. ¿Qué está detrás de los milagros? Ya dijimos, Jesús no hace un milagro solo porque quiere demostrar su poder, por capricho, porque Él quiere probar que Él es el Mesías. Bueno, no. Aquí hay varias cosas que vamos a ver entonces. Ante todo, cómo vemos que el Señor Jesucristo como gran maestro nos enseña en los milagros. Entonces hay una teología que está detrás de los milagros. Pasemos. En el Evangelio de San Marcos es el que más me impresiona a mí,
Porque cuando los judíos empiezan a escucharle, comienzan a hilvanar una pregunta que prevalece a través de todo el Evangelio. Es esta pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este? En otra ocasión dice: bien lo ha hecho todo. Hace a los mudos hablar y a los ciegos ver. Bien lo ha hecho. Y entre líneas no está literalmente la pregunta, pero vuelven a hacérsela. ¿Quién es este? Entonces, si usted analiza, vea la correlación de los capítulos, solo revisando detenidamente, otra vez volvemos al método inductivo, ¿verdad? Los capítulos desde el 4 al 6, y observe usted las veces cuando los judíos le escuchan y cuando lo ven hacer sanidades y cuando escuchan sus enseñanzas centrales, los logiones de que hablábamos anteriormente, ese dicho central, cómo se repite esta pregunta o similares desde los capítulos 4 hasta el 6. Esto enseña al lector de una manera implícita acerca de la realidad conclusiva que en él habita toda la esencia o la plenitud de la deidad. Y se preguntan esto. Vuelva a leer estos capítulos, solo 3 capítulos, 4, 5 y 6, 3 capítulos, vuélvalos a leer despacio. Entonces, se preguntan esto: ¿quién es este que enseña con autoridad? ¿Por qué es algo especial cuando lo escuchamos a él y sentimos que tiene autoridad? ¿Quién es? ¿Quién es este que reprende a los espíritus? No hables, cállate, enmudece a los espíritus. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Y le dice al paralítico antes de sanarlo: tus pecados te son perdonados. Pregunta retórica, fíjese. La deja para que el lector, usted y yo, y los primeros que lo recibieron, lleguen a la conclusión. ¿Quién es este que libera con autoridad del poder de los espíritus que atrapan a las personas? ¿Quién es este que le obedecen los demonios? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? No puede ser otro. Es que hay en él un poder especial. Sigamos. Entre los capítulos 8 y 10 del Evangelio de San Marcos también, este Evangelio de San Marcos me impresiona como para hacer un estudio todavía más profundo. Estoy entusiasmado por seguir estudiando esto. Interesante, lo comenta un escritor de un devocional que se llama Dennis Kinlaw, de los Estados Unidos, de Kentucky, y me llamó la atención este comentario. Dice él que entre los capítulos 8 y 10 de Marcos, el evangelista inserta la enseñanza de Jesús tratando de hacerlos entender que va en su camino a Jerusalén, el camino de la cruz hacia la crucifixión, y que los discípulos no logran entender. Y los discípulos como que, ¿de qué habla este? Se empiezan a preguntar que el Mesías va a morir, y no le entienden y no quieren oír. Ellos tienen un concepto, tienen una idea de quién debe ser el Mesías. Si este es el Mesías, ¿por qué está hablando de muerte? Es un tema que está totalmente contrario a lo que pensaban ellos del Mesías y lo que esperaban que el Mesías fuera. Acababa de confesar Pedro que él es el Mesías, y ahora está diciendo, aquí tiene los versículos 8, 22 a 26, 10, 46 a 52, ahora voy hacia Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, y le escarnecerán. Ellos no quieren ver eso. Y es interesante que ubica esta historia de que él va a Jerusalén y que va a ser entregado en manos de pecadores, cosa que ellos no quieren oír porque eso no entra en su esquema de quién es el Mesías. Y lo coloca en medio de 2 milagros de sanidad. Ahí los tienen ustedes. Sanidad de ciegos. Como para volver a decirles, como a los demás judíos, no hay ciego más ciego que aquel que no quiere mirar. A veces Dios nos está diciendo las cosas ahí, pero como eso no está en nuestro esquema, eso no es nuestro interés, eso duele, eso es contradictorio con lo que nosotros pensamos o queremos o nos causa placer, eso no lo queremos oír. Entonces se le ubica este principio de ir hacia la cruz, que es el momento crucial de su vida, en medio de las 2 narraciones de la sanidad de ciegos. ¿Ha pensado usted que algunas veces Dios nos está indicando algo que no queremos ver y Él de alguna manera quiere hacernos ver? Sigamos adelante. Para que un portento se llevara a cabo, dijimos anteriormente, se necesita fe. Y los discípulos, claro, lo habían oído, le habían oído decir a aquel discípulo, a los que había sanado, tu fe te ha salvado. Como creíste, te sea hecho. Pero ellos
habían internalizado eso. Ahora viene el momento aquí con la cuestión de la multiplicación de los panes en el capítulo 14 de San Mateo. Aquí estamos en San Mateo. Mire qué pasa. En primer lugar, el milagro surge de una situación genuina de necesidad. Tienen 3 días, si no mal recuerdo, ahorita no recuerdo el pasaje, pero si no mal recuerdo, tienen 3 días de estar conmigo y tengo compasión de las multitudes porque tienen hambre en realidad, es un hambre de verdad, que por estar escuchando mis enseñanzas se vinieron. Y Jesús pudo haber hecho el milagro sin andarle preguntando, pero en eso aparece Felipe, creo que fue. No tenemos dinero. Y bueno, entonces esta palabra es importante. Dadles vosotros de comer. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes saben que yo puedo hacer algo portentoso, pero ahora son ustedes. Ustedes son los que tienen que creer que algo va a pasar aquí. No es cierto que muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones como en un callejón sin salida y le decimos, Dios, aquí topé, aquí no hay para dónde. Entonces tú estás poniendo a prueba hasta dónde tengo fe para que esta situación tenga resolución, ¿cierto? Y así sucedió. Ellos empezaron y luego salió el muchacho que tenía aquí 2 panes y luego salió que aquí está esto, y algunos dicen inclusive, claro, algunos no creen. Consideran que esto es una exageración interpretarlo así, pero algunos piensan que el milagro consistió en que los mismos discípulos y todos los demás que estaban cercanos a él comenzaran cada uno a sacar sus burritas y vieran que tenían un poquito más para compartir con el otro, y compartir con el otro, y compartir con el otro, y que así se fueron multiplicando los panes. Pero ellos les dieron de comer. A veces así nos quiere enseñar. Jesucristo es el gran maestro. Él podía hacerlo sin preguntarles, sin andarles haciendo ninguna argumentación. Pero con solo esta palabra, Él les dio el mensaje que quería que aprendieran. Ustedes tienen que ejercitarse en la fe. Sigamos. Cuando se da el caso del leproso, los leprosos eran parias de la sociedad. Tenían que estar aislados por la ley judía misma, la ley de Moisés. Nadie los tocaba. Era prohibido tocarlos por la contaminación. ¿Y qué pasó con este leproso? Dice que Jesús intencionalmente, digo yo, ¿verdad? No dice ahí el texto, pero intencionalmente lo tocó en este pasaje. Marcos capítulo 1, versículos 40-45. Lo tocó. ¿Por qué lo tocó? Otra vez Jesús está enseñando. ¿Se ha acercado usted o ha tenido la experiencia de que alguien necesita de usted, necesita de Dios, pero de esos que nadie quiere andar con él? Es drogadicto, es alcohólico, es marero, pero Dios quiere enviarlo para que usted lo toque. ¿Por qué lo tocó? Porque él estaba desafiando no la ley de Moisés, sino la actitud de los que supuestamente eran creyentes hacia aquel que era despreciado, que era paria, que tenía que vivir allá aparte. Y les está diciendo, él también es un ser humano que necesita cariño, que necesita aprecio, que necesita ser tomado en cuenta como una persona, no como una piltrafa humana abandonado por la sociedad. Rescató el principio fundamental del reino, la dignidad de las personas. En el reino, los despreciados de esta tierra son bienvenidos, estimado. Y eso es lo que él está enseñando. Esa es la teología. Sigamos. Hay por lo menos los más destacados, hay varios pasajes, pero los más destacados son el caso de la mujer cananea, el caso de la mujer sirofenicia y el caso de la viuda de Sarepta. Los 3 casos están distribuidos en los 3 evangelios. No lo tengo en mi desktop ahorita, de que tengan paralelos, probablemente tengan paralelos, pero yo los escribí aquí, creo que sí tienen paralelos. Pero en todos estos pasajes lo que Jesús estaba tratando de decir era, ¿cómo consideran ustedes a los extranjeros? Acuérdense que al principio, cuando los mandó en su primer viaje misionero, les dijo que solo les predicaran a los judíos o a las ovejas perdidas de Israel, pues, que no fueran a ciudad de los gentiles, ¿no? Entonces era el primer viaje, ¿verdad? Pero ahora les está diciendo, ahora rompan esa barrera, porque ustedes necesitan salir de la barrera que ustedes piensan que los judíos son tan especiales que solo ustedes merecen la redención de Dios. En los 3 casos, Él hace milagros
Él hace portentos para decirnos a nosotros, a los discípulos primero y luego a nosotros, que su evangelio es un evangelio transcultural, que se les ha olvidado que en el Antiguo Testamento era crucial respetar, apreciar y abrirles el espacio a los extranjeros. La mujer cananea era de las tribus ahí, no eran judíos. Era de las tribus probablemente de allá, de Decápolis o de Tiro y de Sidón. Bueno, ahí está ese mensaje. Los gentiles no merecían la gracia de Dios porque eran paganos. Y según los judíos, pues a ellos no les importaba predicarles el evangelio porque ellos no se iban a convertir porque ellos eran paganos. Era una mala interpretación del Antiguo Testamento, por cierto. Como Dios los mandó destruir, entonces ellos se habían arrogado esa autoridad de despreciarlos y decir, Dios los va a destruir porque ellos son paganos. Acuérdese de la oración del fariseo con el publicano. Yo, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo, y no soy ni como este publicano. Así es la actitud muchas veces de nosotros. En los 3 casos, Jesús rompe el molde de la teología racista de un cierto reino que no es el reino de Dios, es el reino de nosotros, de los que tenemos más, de los que podemos más, de los que tenemos una mejor iglesia y un mejor asiento que no queremos que se nos ensucie con la piltrafa humana que viene aquí para vivir el evangelio. Este impulso misionero de Jesús hacia otras naciones, por cierto, relee el capítulo 4 de Lucas, que ya tenemos en el versículo 26 aquí, y usted va a darse cuenta que cuando les anunció que los gentiles, a partir del capítulo 61 de Isaías, que me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres, y luego habló de esta ilustración de la viuda de Sarepta y dijo, ¿por qué no envió Dios a Elías a otro israelita, a otro judío? Sino que lo envió a una viuda, pero allá fuera del territorio de Israel. ¿Por qué? Porque Dios quería llevar su evangelio allá también. Y entonces lea lo que dice al final de la historia. Cuando dijo eso, se enojaron con él y lo sacaron casi a empellones de la sinagoga y lo iban a apedrear, porque no creían en las misiones transculturales. El desarrollo de las misiones necesita entre nosotros conllevar una nueva visión de lo que es mirar con los ojos de Dios. Aquí podemos aprender una gran lección misionera. Los perdidos están allá afuera y nosotros estamos más preocupados por el bienestar de los que ya están adentro y se nos está olvidando la oveja número 100. Sigamos adelante, ya terminamos. La misericordia para los enemigos. En estos milagros hay varios de estos, pero concentro mi atención para cerrar en esta enseñanza del capítulo 8 de Mateo, versículos 5 a 13, porque, como decía un predicador, este centurión me simpatiza. ¿Quién era este fulano? Un enemigo del pueblo de Israel, un enemigo de los judíos, porque ellos los oprimían, les cobraban los impuestos. Cuando tenían que comparecer delante de ellos ante las cortes, los trataban como perros porque no eran ciudadanos romanos. Cuando pensaban en la instauración o reinstauración del reino de David, como se menciona en el capítulo 1 de Hechos, ellos estaban pensando, los que nos estorban son estos malditos romanos. Pero Jesús no se molesta con eso. Aparte de que algunos de estos romanos habían entendido lo que era la piedad que venía de la enseñanza del Antiguo Testamento. Recuerda el capítulo 10 de Hechos, Cornelio. Probablemente algunos han asociado a este centurión del capítulo 8 de Mateo con Cornelio. Hay inclusive una película que yo recuerdo, ya debe estar por ahí, que se llama Yo presencié su gloria, en donde este centurión es precisamente el que levantó la lanza y rompió el costado de Jesús con su lanza en la cruz. Y él ya tenía ese toque de Dios, y cuando llegó ese momento que clamó, verdaderamente este es el Hijo de Dios, se convirtió, y por eso lo encontramos ahí en el capítulo 10. No hay suficiente argumentación documentada sobre esto, pero qué interesante se parece. Me impresiona este centurión, odiado de los judíos, pero Jesús rompe la barrera del odio contra el enemigo. Y cuando viene y le dice, tengo un siervo que está enfermo, ¿irías a mi casa? Y el Señor accedió y le dice, no, si no necesitas venir. Yo soy centurión y tengo el poder para mandar a mis siervos, y cuando yo digo a mi siervo que vaya, va. Tú no puedes hacer lo mismo. Y él le dijo, sí, tu fe lo ha salvado. Entonces Jesús rompe esta barrera. No le está diciendo, pero ¿por qué vienes a mí?
como lo hizo con la mujer precisamente la sirofenicia, ¿verdad? Que primero le dijo, no es justo que el pan se le dé a los perrillos que están debajo de la mesa y que se le deje de dar a los hijos. Y ella entendió, yo no soy parte del pueblo, pero le dijo, yo puedo recoger aunque sean las migajas. Y así parece que está este centurión. Jesús puso a prueba la fe de la gente, de este hombre que era incrédulo. Por eso en otra ocasión, en esta ocasión de la mujer sirofenicia, creo que fue, que Jesús siempre dijo, allá afuera tienen mucho más fe que los hijos del reino. Y por eso es que los mancos, o sea, los que no son del reino, los ciegos, los que no son del reino, las prostitutas, los cobradores de impuestos, o publicanos como se les llama aquí, como que van adelante antes que ustedes que me están escuchando al reino de Dios, porque ustedes no tienen esa clase de fe que ellos tienen. Esta es la enseñanza de Jesús. Jesús comprobó su corazón perdonador y enseñó acerca de la importancia que en el reino de Dios no hay barreras, ni de raza, ni de poder político, ni de poder económico, sino que el reino de Dios es la presencia de Dios entre nosotros para hacernos bien. Esta es la teología de los milagros. Terminamos aquí, que es una bendición tenerles. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches.